Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Julieta Vera Janabel. Yo soy médica cardióloga y médica legista. Y bueno, vamos a compartir esta unidad 10 que tiene que ver con la medicina legal y su rol en la criminalística, en la criminología, principalmente focalizándonos en el estudio de las lesiones a manera general y a manera particular en el delito contra la integridad sexual. Así que bueno, les voy a compartir la presentación que he hecho para que se nos haga más amena la charla. Bien. ¿Qué es la medicina legal? La medicina legal es la rama de la medicina que asesora sobre asuntos biológicos, físicos, químicos, patológicos, al Poder Judicial, a las entidades administrativas o a las personas jurídicas. Es decir, aplicamos los conocimientos médicos a problemas judiciales. Esta se divide en judicial, social y profesional. La profesional tiene que ver con el estudio de los deberes y derechos del médico, la social, medicina del trabajo, del deporte, del seguro. Y dentro de la judicial tenemos todo ese conjunto y la criminalística, la criminología, que como sabemos es la investigación y el estudio de los delitos para alcanzar una prueba partiendo de indicios, y la traumatología médico-legal. ¿Cómo trabaja un médico legista? Les he traído estos tres escenarios. Un escenario es el consultorio, ¿sí? Un consultorio que puede ser de medicina laboral o de médico legal, ¿sí? Donde se atienden detenidos, damnificados y pericias. El lugar del hecho, cuando ocurre una muerte violenta. Y el laboratorio de investigaciones forenses, donde se realizan las autopsias. Entonces, dentro de la traumatología legal, es el estudio de las lesiones y las muertes violentas, ¿sí? Se clasifica en civil, penal y laboral. Civil, como ustedes muy bien ya deben saber, es la indemnización por secuelas, el pago de gastos por tratamientos, el lucro cesante, el daño moral. El laboral tiene que ver con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que se encuentran en la ley 24.557, y en lo penal contempla los traumatismos cuando constituyen delitos contra las personas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Entonces la lesionología es la rama de la medicina legal que se aboca a esto, al estudio de las lesiones desde el punto de vista jurídico, ¿sí? ¿Y qué es una lesión? ¿Sí? Acá les he traído dos definiciones, una médica, que es una secuela orgánica o un cambio patológico producido en un órgano sano como consecuencia de una anoxa, y una definición jurídica, ¿sí? Cuando este daño en el cuerpo o en la salud provoca un perjuicio que puede ser material, físico o moral, ¿sí? Hacia la persona. Las lesiones se pueden dividir, según la tipificación jurídica, en dolosas o culposas, ¿sí? Culposas es cuando no ha mediado intención. Las podemos clasificar según la gravedad, que ahora lo vamos a ver, por el Código Penal y los artículos del 89 al 94, por su morfología, que es la patología forense, por su vitalidad, por su etiología, que tiene que ver con el elemento con el que se produjeron, perdón, y por el mecanismo de producción, ¿sí? Entre las que encontramos las contusivas, las perforantes, etc. Entonces, según la gravedad, como sabemos, en el Código Penal están entre el artículo 89 y 94, en delito contra las personas, el capítulo de lesiones, ¿sí? Los tres primeros artículos definen como los tipos de lesiones, leve, grave y gravísima, y los otros dos hablan con respecto a las circunstancias agravantes y atenuantes, ¿sí? Por acá tenemos la pena de estas lesiones, ¿sí? En el último cuadro. Y después tenemos la definición
Y esta definición se puede encuadrar una lesión en leve, grave o gravísima, según el criterio cronológico laboral sería, según el tiempo de inutilidad para el trabajo, que incluye también los quehaceres habituales de ese individuo, que puede ser menor a un mes, mayor a un mes o con una inutilidad permanente, y también un criterio dinámico funcional, ¿sí? En este se establece una escala ascendente eh, en el menoscabo de la salud, ¿sí? Es así como tenemos que una lesión grave es una debilitación permanente de la salud, ¿sí? La definición de la salud la tomamos de la OMS, que es el completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿sí? El debilitamiento de un sentido, como sabemos, los sentidos es por donde percibimos los estímulos externos, como es la vista, el oído, el tacto, ¿sí? El gusto, y también se acepta como sentido el equilibrio. El debilitamiento en un órgano, ¿sí? Un órgano es un conjunto de partes o una parte que integran determinada función. Un miembro, cuando hablamos de un miembro, tiene que ver con una extremidad del cuerpo humano, ¿sí? Las extremidades son las extremidades superiores e inferiores. Y debilitamiento habla en el sentido funcional, ¿sí? Cuando pasa esto, son lesiones graves. También son lesiones graves cuando hay peligro de vida. Cuando hay peligro de vida, cuando está relacionado con un daño producido de los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? El corazón, el pulmón, el cerebro, los grandes vasos, ¿sí? Aunque cada caso se debe evaluar de forma particular, ¿sí? Y también es una lesión grave cuando se produce una deformación permanente del rostro. Y si bien esto es dinámico debido a que uno cuando habla de deformación permanente del rostro no puede hacer una sola evaluación, sino que tiene que evaluar la persona en diferentes tiempos para ver la curación, la presentación de la cicatriz, ¿sí? Y no tiene que ver solo con la cicatriz, la visibilidad de la misma, el tamaño, sino también con la importancia de la alteración de la armonía del rostro, ¿sí? Por lo tanto, la subjetividad de quien lo evalúa, de quien lo examina, tiene como un papel predominante, ¿sí? Bueno, y se habla de lesiones gravísimas, como las que habla ahí, si se produce una enfermedad mental, corporal, cierta o probablemente incurable, y en vez de la debilitación permanente, la pérdida de un sentido, que ya vimos que era, de un órgano, que ya vimos que era, de un miembro, la pérdida de la palabra. Cuando se habla de la pérdida de la palabra es cuando está imposibilitado de emitir el sonido de la voz, ¿sí? O la organización del lenguaje. Y cuando se pierde la posibilidad de engendrar, ¿sí? Después hablamos de la morfología de las lesiones. Cuando hablamos de la morfología de las lesiones, nosotros lo que describimos es el tamaño, los bordes, la profundidad, la coloración, que ya vamos a ver por qué es importante, y la topografía. En la topografía siempre señalamos el lugar donde se encuentra. ¿Por qué? Porque acá les traigo dos modelos, ¿sí? De un cuerpo humano de varón en posición anatómica. La posición anatómica es las palmas hacia adelante, mirando hacia adelante, con los pies hacia adelante. Y a partir de ahí describimos qué es arriba, qué es abajo, qué es distal, qué es proximal, qué es anterior, qué es posterior. Y cada región del cuerpo, como pueden ver, tiene un nombre, ¿sí? Región clavicular, región del mentón, región oral, región pelviana, los cuadrantes del abdomen, región de la mama, etcétera, ¿sí? Espero que me esté explicando bien. Bueno, también dentro de las clasificaciones tenemos las que son vitales o no. Esto cobra importancia cuando estamos con un fallecido, ¿sí?
y habla de que cuando encontramos una infiltración hemática, esa lesión probablemente se ha producido cuando la persona estaba con vida, ¿sí? También relacionado con el elemento productor, cuando es mecánico, cuando es físico, cuando es químico, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que son las lesiones propiamente dichas. Vamos a comenzar con las lesiones contusas. Las lesiones contusas son aquellas lesiones que son producidas por la presión, colisión o choque de cuerpos duros de superficie regular o irregular que actúan sobre el organismo mediante una fuerza más o menos considerable, ¿sí? Lo importante de las lesiones contusas entonces es que el elemento productor no tiene ni punta ni filo, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se producen las lesiones contusas? La percusión, que es sinónimo de golpe, ¿sí? La fricción, que es el rozamiento, y la presión, ¿sí? Que es la acción de apretar. Esta presión puede ser positiva o negativa, como en el caso de las sugilaciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Las lesiones contusas también las podemos dividir en simples y en complejas. Las llamamos complejas cuando son lesiones mixtas, ¿sí? Como el arrancamiento, la mordedura, la caída, la precipitación. Y las simples las dividimos en aquellas que tienen integridad de la piel, ¿sí? De la superficie de la piel, como las equimosis, los hematomas, y cuando no tienen integridad de la piel, como son las erosiones, las escoriaciones o las heridas contusas, ¿sí? Entonces, dentro de las lesiones contusas simples con integridad de la piel, la tenemos a la equimosis. Que la equimosis no es más que la lesión resultante de una violencia, con este elemento que les digo que es romo, que no tiene punta ni filo, que no produce la ruptura de la superficie de la piel y que está dada por la ruptura de microvasos de la dermis, ¿sí? Y que hace que esa ruptura de los vasos produzcan una infiltración de la sangre, una infiltración hemática intersticial, que se puede ver desde la superficie con una coloración apreciable, ¿sí? Principalmente más intensa en su parte central, y que los bordes suelen ser irregulares, el color guarda relación con el tiempo en que se produjo, perdón, y la forma tiene que ver con el elemento productor, como ya vamos a ver. Les describo un poquito las lesiones. La de arriba es una equimosis circular, ¿sí? De color violáceo verdoso, ¿sí? Y hasta violáceo verdoso amarillento en una zona. En el tercio proximal de un brazo, ¿sí? La del medio es otra equimosis circular, pero más bien negro-violácea, ¿sí? Pareciera ser más reciente. Y la de abajo parecen ser tres sugilaciones, que son equimosis por presión negativa, en este caso por la boca, ¿sí? Cuando la boca hace una presión negativa sobre el cuello, produce esta extravasación hemática que forma la equimosis circular, propia y característica de ciertas circunstancias que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? En este cuello vemos tres sugilaciones, en la cual las tres son circulares y pareciera ser que la de mayor tamaño es una de 3 centímetros, ¿sí? En la cara anterior de cuello, ¿sí? Y acá tenemos la data de la equimosis. La data de la equimosis la podemos evaluar de acuerdo a esto, de acuerdo a su coloración, ¿sí? Podemos hacer un cromato diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Debido a que esta extravasación o esta infiltración hemática de la equimosis hace que los pigmentos de la sangre, principalmente la hemoglobina, que se desprende del glóbulo rojo roto, ¿sí? Al tomar contacto con los tejidos, se va degradando y va pasando de hemoglobina a hematina, ¿sí?
y va tomando diferentes coloraciones, ¿sí? Va pasando de negro a azul, de azul a verde, de verde a amarillo, hasta desaparecer a la tercera semana cuando los macrófagos retiran la hemoglobina de esa lesión y se produce la curación total, ¿sí? Es importante saber que estos tiempos son tiempos promedios, ¿sí? Y que si bien tiene un valor muy importante la coloración, porque nos permite saber la data, es importante saber que está sujeto a un coeficiente individual, es decir, que hay una variación entre los individuos y que no es matemático, sino es más bien estimativo, ¿sí? Y bueno, acá es cuando dijimos que muchas veces la morfología guarda relación con el elemento productor, acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo es de un muslo de un niño, el cual fue agredido por una correa, y las equimosis guardan relación con la forma, ¿sí? De la correa, ¿sí? Son como lineales. Y acá en esta otra foto, en donde se ve un cuerpo de un fallecido, en donde en su espalda las equimosis guardan relación con el elemento productor, que fue una cubierta de un auto, ¿sí? Y después también tenemos dentro de las lesiones contusivas con indemnidad de la piel el hematoma, que es una acumulación de sangre en una cavidad neoformada, y su tamaño guarda relación con la violencia ejercida en su producción, ¿sí? Es decir, a diferencia de la equimosis, en el hematoma la sangre adopta la forma de una colección subcutánea, ¿sí? Es más, esta bolsa de sangre se puede llegar a palpar como un bulto localizado, ¿sí? En los planos subyacentes de la piel, y por lo tanto, para que se constituya esto, para que se constituya el hematoma, es se deben romper, digamos, vasos de mayor calibre, ¿sí? Esto también ya nos está indicando que el agente lesionante debe actuar con mayor violencia que en la equimosis. Y también no es solamente que guarda relación con mayor violencia, sino también con la forma de la contusión, que puede ser tangencial o más bien perpendicular, pero sobre un plano óseo, ¿sí? Es el caso de los grandes hematomas que se dan a veces en los niños en las frentes, ya que la tabla del diploide del cráneo está muy cercano al tejido celular subcutáneo y a la piel, ¿sí? Acá lo que tenemos son dos ejemplos de hematoma. Uno es un hematoma bipalpebral en un ojo, en donde se puede ver también por debajo una hemorragia conjuntival, y en la foto de arriba también un hematoma de gran tamaño, tendrá 7-8 centímetros de diámetro aproximadamente, la coloración es violácea o verde amarillenta, por lo tanto tiene una antigüedad de más de 7-8 días aproximadamente, y parece estar en un muslo, ¿sí? Cercano a la zona de la nalga. Bueno, y acá vemos, ¿sí? Cómo el hematoma es más bien una colección por debajo de la piel, por eso se llama subcutánea, y tiene relación con ruptura de vasos de mayor tamaño. Y la diferencia con la equimosis, como vimos, es que en el hematoma, en la superficie cutánea, se puede observar esta tumoración que se puede palpar, inclusive puede fluctuar. Por debajo tenemos la colección en el hematoma, mientras que en la equimosis es solamente un sangrado en napa de la microvasculatura, y en la superficie se ve solamente esta coloración característica de la equimosis. En esta lo que pretendía era dar una diferencia entre equimosis y lividez, pero bueno, me parece que por ahí es muy médico, pero solamente comentarles que la lividez lógicamente se da en un cuerpo de un fallecido, y son manchas de color rojo violáceo, de morfología y tamaños variables, que se dan en las zonas de declive por acumulación de la sangre dentro de los vasos por la acción de la gravedad, ¿sí? Y solamente se hace la diferenciación porque muchas veces en el cuerpo de un fallecido
la coloración puede ser similar a una equimosis, pero bueno, tiene ciertas diferencias que nosotros las estudiamos para poder diferenciarlas adecuadamente. Y ya en las lesiones contusas, pero que ya no tienen indemnidad de la piel, ¿sí?, sino que tiene una destrucción de los estratos superficiales, tenemos la escoriación, ¿sí?, que como consecuencia de esta destrucción de los estratos superficiales de la piel, se forma esta costra serohemática con los detritus celulares provenientes de esa destrucción traumática. Por lo tanto, la escoriación es como la resultante del levantamiento de esa epidermis, por lo general por fricción, ¿sí? Y en el cual el agente lesionante pues suele hacerlo por fricción y en forma tangencial. Entonces, al lesionarse la capa superficial de la piel, trasuda este líquido, ¿sí?, que es no más que linfa y sangre, y produce esa costra. Esa costra que vemos en esas lesiones que les muestro en los ejemplos, que es muy característica, digamos, es la característica de esta lesión, y que puede tener un color o más rojizo o más amarillento, de acuerdo a la mayor o menor proporción de linfa o de sangre, ¿sí?, siendo más rojizo mientras más proporción de sangre presenta. Estas lesiones por lo general consolidan o curan entre los 12 días, con una media de 5 días, ¿sí? Y acá, bueno, solamente para mostrarles eso, que la capa córnea por fricción, ¿sí?, se desplaza por el traumatismo y queda ahí expuesta y trasuda el líquido serohemático, que es lo que forma la costra. Y por último, para esta primera parte, para que no se haga muy extenso y hacerlo como en dos partes, tenemos las heridas contusas, que también son lesiones contusas que ya no tienen indemnidad de la piel, sino por el contrario presentan una ruptura o una solución de continuidad de la piel y también de los tejidos subyacentes, ¿sí? Y se produce cuando hay más violencia todavía ejercida sobre la resistencia, o sea, que supera la resistencia elástica de los tejidos y los rompe, ¿sí? Es decir, la violencia es tan grande que llega a romper el tejido, ¿sí? Acá les he traído dos ejemplos como clásicos para que los veamos, que son dos heridas contusas, probablemente relacionados con golpes de puño en la región, ambas en región supraciliar del ojo, ¿sí? Las dos son muy grandes para que podamos ver las características. La de arriba debe tener unos 6-7 centímetros aproximadamente, y la de abajo 5 centímetros por lo menos. Y las características de estas nos sirven muchas veces para diferenciarlos con las heridas cortantes, que las vamos a ver más adelante. Y las heridas contusas tienen bordes irregulares, como pueden ver en el ejemplo, puentes de tejido, ¿sí?, que son como esas láminas de tejido que unen ambos bordes. En la foto de abajo, si pueden ver, cuando la persona, el examinador con los guantes negros lo divide, ¿sí?, bien hacia el extremo externo se puede ver un puente muscular, un puente de tejido. Otra característica es la retracción de los bordes, que se ve bien, bien importante en la foto de arriba, y lógicamente la infiltración hemática, ¿sí?, que hay gran cantidad de sangre, ¿sí? Y por último, para terminar esta parte, vamos a hablar de las heridas de arma de fuego, que son heridas contusas también. El arma de fuego son aquellas armas que utilizan la energía liberada por la combustión de la pólvora para lanzar un proyectil a distancia, ¿sí? La balística estudia esto, ¿sí? Hay una balística interna, externa y de arribada. Nosotros vamos a ver la balística de arribada, que tiene que ver con los efectos del proyectil sobre el blanco, sobre el cuerpo, ¿sí? Y es por eso que es importante evaluar las lesiones, ¿sí?
Dentro de las lesiones por las heridas de arma de fuego, como decimos, son heridas contusas y tienen características el orificio de entrada, por donde ingresa el proyectil, y el orificio de salida. En el orificio de entrada también hay todo un capítulo de la observación de la ropa, ¿sí? Si es que hay interpuesto entre la piel y el proyectil ropa. Se puede hacer también el estudio del orificio en la ropa, es muy importante, pero bueno, vamos a hablar de las lesiones en la piel propiamente dicho, en donde el orificio de entrada, como si pueden ver, tiene dos halos, un halo bien contuso, ¿sí? Redondeado o ovalado, perdón, que es equimótico escoriativo, y otro que puede ser más negruzco, que está por arriba y adentro, no sé si lo ven, ¿sí? En la foto de arriba a la izquierda, que se llama el halo de enjugamiento, que es donde se depositan las impurezas de la pólvora que arrastra el proyectil cuando sale del cañón, ¿sí? Los dos halos forman lo que llamamos el anillo de Fish. Y el anillo de Fish es como la característica del orificio de entrada del proyectil, ¿sí? Este borde suele ser regular e invaginado, excepto cuando existe un plano óseo, que ya lo vamos a ver, y suele ser circular, ¿sí? Pero esa circularidad también depende de cuán perpendicular sea el disparo, ¿sí? En la foto de la derecha podemos ver un halo de Fish bien circular en un disparo perpendicular y un halo de Fish más oblicuo en un disparo más no tan perpendicular, más tangencial, ¿sí? De más está decir que el diámetro del orificio de entrada tiene que ver con el calibre del arma con el que se produce, ¿sí? Lo podemos ver acá en la foto de abajo. Y el orificio de salida del proyectil de arma de fuego es más bien irregular y normalmente de mayor diámetro que el orificio de entrada, ¿sí? Que lo podemos ver en la foto de la izquierda. Como les dije, para este halo también hay una excepción, ¿sí? Cuando existe un plano óseo y el caño del arma está apoyado firmemente, cuando se produce el disparo, esos gases de la pólvora chocan contra este plano óseo y antes de producir la ruptura ósea produce que estalle la piel de una forma estrellada, con bordes quemados, como es la foto que les muestro ahí, que esa es una herida también contusa de gran tamaño, de forma estrellada, que se llama mina de Hoffman o golpe de mina de Hoffman, y es casi patognomónico de que el arma ha sido apoyado para producir el disparo, ¿sí? Acá también tenemos los efectos de la pólvora sobre la piel. Tenemos lo que es el tatuaje verdadero y el falso tatuaje. Abajo tenemos lo que sería el falso tatuaje. El falso es cuando se desprende, cuando lo tocamos con una gasa o con el lavado, y es porque el disparo ha sido a mayor distancia, a más de 70 centímetros por lo menos, y se deposita solamente ese negro de humo, ¿sí? Alrededor del halo de Fish, que es la foto de abajo. Y en la foto de arriba tenemos un tatuaje de pólvora o un tatuaje verdadero, que está relacionado con una quemadura provocada por la llama o una incrustación de los granos de la pólvora, ¿sí? Como se ve bien en la foto, ¿sí? Este tatuaje, cuando lo tocamos con una gasa o cuando lo vemos, no desaparece, ¿sí? Y nos habla de que el disparo ha sido provocado a una distancia más cercana, ¿sí?
Por lo tanto, ahí tenemos los dibujos ahí de la mina de Hoffman, que es bien, bien cerca, como otro muy cerca como a quemarropa, a una distancia corta, cuando tenemos los tatuajes de pólvora o los granos de pólvora incrustados, y a larga distancia cuando tenemos el falso tatuaje y el halo de Fish. ¿Sí? Acá tenemos otras heridas contusas que vemos frecuentemente en los detenidos, que son las por heridas contusas circulares por proyectiles de balas de goma, ¿sí? Acá vemos múltiples en 2 espaldas, 2 dorsos. Y también para que sepan, obviamente, que hay lesiones, las lesiones que hemos visto son con un solo proyectil, pero también hay lesiones por proyectiles múltiples, que según la distancia pueden dar formas de lo que se llama una rosa de dispersión, como en la foto de la derecha, o bien si han sido disparadas a menor distancia, a menos de 1 metro, se da lo que se llama el efecto bala, que es una lesión de gran tamaño y alrededor los disparos, las heridas por los diferentes perdigones, que cuando están a más distancia, digamos, determinan una herida contusa similar a un proyectil, digamos, a un arma de un solo proyectil. ¿Sí? Y por último, las contusiones complejas. Las contusiones complejas, como la más característica, hay varias, como les dije al principio, pero vamos a ver solamente la mordedura. Obviamente la mordedura puede ser de un animal o humana, pero vamos a ver en este caso la humana, que es importante porque reproduce la forma de las piezas dentarias con las que han sido provocada la lesión, y se ven como 2 líneas curvas de aspecto equimótico escoriativo y contuso a la vez, que se miran por su concavidad, ¿sí? Por lo general estas mordeduras aparecen en zonas descubiertas, ¿sí? Y bueno, tienen esa importancia médico-legal que muchas veces reproduce la forma de las piezas dentarias de quien las provocó, ¿sí? Así que, bueno, vamos a parar acá, en esta primera parte. Hemos visto las lesiones, qué son, hemos visto las lesiones contusas, y en la segunda parte vamos a ver otro tipo de lesiones y las lesiones del delito contra la integridad sexual. Así que, bueno, en un ratito ya continuamos.